Concurrimos ahora o recurrimos ahora a el analista Roberto Argüello, establecido en el estado de la Florida, con pleno conocimiento de la forma como se manejan estos asuntos en el Departamento de Estado norteamericano. Lo que sabemos en Honduras es la posibilidad de congelamiento de cuentas y suspensión de una visa, además de un castigo moral. Pero hay mucha gente que se pregunta, Argüello, si estaría abriendo el Departamento de Estado la posibilidad también de una extradición en Honduras. Adelante, buenas tardes y bienvenido a la tarde de HRN y TSI. Muchísimas gracias por invitarme al programa de ustedes en HRN, a las órdenes. ¿Cuál es la pregunta que me tienen? ¿Podría ampliarse en las acciones del Departamento de Estado a un congelamiento de bienes? Ya se está estableciendo que sí, una suspensión de visa también. ¿Puede caber de futuro la figura de extradición en la cual el gobierno de Estados Unidos podría tomar acciones más directas en cuanto a estos funcionarios, porque la corrupción se convierte en un delito? Entendamos primero el proceso. El proceso es que el Departamento de Estado señala como personas corruptas o como personas que están atentando en contra del proceso democrático y la falta de derechos en Honduras, El Salvador y Guatemala a ciertos individuos, muchos de ellos miembros del Congreso, administraciones, en el caso específico del gobierno de El Salvador, inclusive se tocó gente muy cercana al presidente Bukele, y en el caso de Guatemala se tocaron empresarios y se tocaron también como congresistas. En El Salvador también se tocaron a empresarios. Entonces el primer proceso es que salen mencionados en la lista, y esas personas que están en la lista pasa lo siguiente. Primero, se le quitan las visas de inmediato. Segundo, todos los bancos en Estados Unidos, todos, inmediatamente son notificados de esta lista. Y entonces esos bancos tienen dos opciones. Si el Departamento de Justicia decide enjuiciarlos junto con el Departamento del Tesoro, que ese acto todavía, esa parte todavía no se ha hecho, inmediatamente se congelan las cuentas. Entonces fíjate tú que el Departamento de Estado tiene que ir al Departamento del Tesoro, que es el que ordena el congelamiento de los bienes, tema que todavía no ha pasado. Inmediatamente también esa lista pasa al Departamento de Justicia para ver si esas personas pueden ser enjuiciadas en los Estados Unidos. Si esas personas son enjuiciadas en Estados Unidos y están residiendo en Honduras, es obvio que las autoridades de justicia de Estados Unidos le van a pedir a las autoridades de justicia de tu país, sea quien sea, que esas personas sean deportadas. ¿Deportadas o extraditadas? Como sea, pero terminen en las cárceles en los Estados Unidos. Le pido por favor que me aclare el concepto, porque una deportación cabría en el caso de que el funcionario enlistado estuviese en los Estados Unidos, pero la mayoría de los mencionados en Honduras, Guatemala y El Salvador están residiendo en sus países. Por eso le preguntaba de inicio si podría caber un proceso de extradición. Bueno, lo que pasa es que, digamos, deportado pudiera ser que algún salvadoreño se vaya a meter a tu país, digamos que vaya huyendo de la justicia salvadoreña, se esconde en Honduras y entonces el gobierno de Honduras decida deportarlo hacia los Estados Unidos. Extraditado es cuando ya existe un proceso judicial aquí en los Estados Unidos donde la justicia americana lo pide. Entonces las dos entran. Deportación en el caso de una persona residente de otro país que se fue a esconder a Honduras. Como tú sabes bien, hay personas que han cometido crímenes en El Salvador que están escondidos en Nicaragua, ¿verdad? Extraditado es en el caso que el Departamento de Justicia le mete un juicio penal y entonces le decidan a las autoridades hondureñas entregarlos. No debemos de tomar entonces en forma simple como se asume por parte de algunos mencionados en la lista de que esta acción de parte del Departamento de Estado norteamericano casi solo es una condena de carácter moral. El proceso entonces
apenas se está iniciando. Eso es correcto. Y no solamente, te añado, ¿okay? Y te voy a hablar de otros países para no meternos en casos específicos. Vamos a decir que una persona en Guatemala esté metida en esta lista. Si esa persona tiene una cuenta en un banco guatemalteco, el banco guatemalteco le tiene que cerrar de inmediato la cuenta, porque si ese banco guatemalteco no lo hace, sucede lo siguiente. Una, puede ser que los directivos de ese banco, incluyendo los miembros de su junta directiva, le quiten la visa a los americanos por estar en violación y estar haciendo negocio con una persona que ha sido señalada de corrupción en los Estados Unidos. Lo otro es que si no lo hacen, la banca corresponsal de Estados Unidos, como tú sabes bien, todo banco latinoamericano tiene que tener un banco en Estados Unidos. Entonces, ese banco en Estados Unidos puede que le cierre la cuenta al Banco de Guatemala. Entonces, todas estas personas que han sido señaladas por el Departamento de Estado en esa lista Engels van a tener consecuencias muy serias económicas y bancarias en Honduras. El banco inmediatamente, el sistema de banca local hondureño, ¿qué hace? Porque no tienen un conocimiento de carácter legal, porque la lista, es cierto, tiene un dominio de carácter público, pero no hay una comunicación en forma directa al sistema bancario. ¿Quién hace esa comunicación? ¿El Departamento de Estado o el Departamento del Tesoro? No, ok, vamos despacio. Primero que todo, la comunicación existe porque es pública. Y entonces ningún banquero en ningún país en Latinoamérica puede decir yo no sabía. ¿Ok? Porque decir yo no sabía es como aquí en los Estados Unidos que uno comete un crimen y cuando cometa el crimen dice yo no sabía que esa era la ley. El hecho que uno desconoce la ley no significa que si uno comete un crimen desconociendo la ley, el crimen está hecho. En este caso, todo mundo está anunciado. No existe una sola persona en Honduras que no sepa quiénes son estas personas y que han sido señaladas de eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que la embajada de los Estados Unidos le notifica a los bancos de una forma directa y los oficiales de cumplimiento de los bancos ya tienen esa lista. Lo otro es que si los bancos dentro de tu país no le cierran las cuentas a esas personas, aquí en los Estados Unidos van a tener graves consecuencias. El cierre de cuenta es notificado a la persona. Por ejemplo, bueno, Marco Bográn está detenido, pero sí Roselena Bonilla, Celín Escolví, Rodolfo Uría y otros diputados que quizás usted no conoce en Honduras. ¿Ellos ya no pueden tener dinero en el sistema bancario? Yo no desconozco las leyes bancarias de Estados Unidos, pero yo no quisiera estar en los zapatos de las personas que están mencionadas en esa lista, porque los bancos en tu país van a tener que ver qué hacen con las cuentas de esos señores, porque en riesgo está la relación de ese banco con el gobierno de los Estados Unidos y con sus bancos corresponsales en Estados Unidos. Finalmente, Roberto Argüello, la lista, dijo un funcionario del Departamento de Estado, que puede ser ampliada. ¿Hay una cantidad determinada o Estados Unidos se arroga el derecho a través del Departamento de Estado a estar realizando ampliaciones a medida que ocurra la investigación? Definitivamente que sí, y en los pasillos del Congreso y Senado de Estados Unidos se dice que hay alrededor de 500 personas más que van a poder salir señaladas antes de diciembre. Así es que, como tú sabes bien, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que incluyen la CIA, la DEA, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, saben perfectamente bien quiénes son y los que están cometiendo los actos de corrupción, y además tienen acceso a la data bancaria de todas estas personas en el mundo, y existen centenares de analistas que están revisando todas esas cuentas, porque todo lo que pasa en dólares, los Estados Unidos tiene acceso a ello. Así es que no sería nada raro de que pronto salga esa lista. Dentro de eso te quiero decir que para que exista un corrupto en el gobierno, tiene que haber un corrupto en el sector privado. Así es que pueden rodar cabezas no solamente dentro del gobierno, sino del sector privado, porque
y los miembros del sector privado fueran honestos, no hubiera corrupción en tu país. Bien, Roberto Argüelles, analista internacional.